El lenguaje natural es un instrumento que tenemos los humanos para comunicarnos. Su formalización es un problema muy complejo y para ello surgen las lógicas. Dentro de las lógicas, en esta asignatura vamos a ver dos temas. La lógica proposicional, que es aquella cuyos elementos básicos son las proposiciones, y la lógica de primer orden, que es aquella cuyos elementos básicos son los términos y los predicados. Sabemos perfectamente que un enunciado es un pensamiento expresado mediante palabras o por escrito, y los enunciados pueden ser verdad o falsedad o ninguna de las dos cosas. Bueno, pues vamos a llamar proposición a aquellos enunciados que son o verdad o falsedad. Por ejemplo, el perro ladró es un enunciado, puede ser verdad o falsedad. Sin embargo, la expresión buenos días no tiene por qué ser un enunciado. Unas veces será verdad y otras veces no lo será. Un elemento muy importante en el lenguaje de la lógica formal, de las lógicas de predicados en este caso, van a ser las conectivas. Las conectivas nos van a permitir unir diferentes proposiciones para construir expresiones que pueden ser verdad o falsedad. Teniendo en cuenta lo que es una proposición y lo que es una conectiva, decimos que las proposiciones se van a clasificar en simples, que son aquellas que vendrán representadas por P, Q, R, la letra mayúscula, B, etcétera, o compuestas que están formadas por varias proposiciones simples unidas mediante conectivas. Dentro de las conectivas vamos a distinguir entre las primarias y las secundarias. Las primarias son las bien conocidas disyunción lógica, negación y conjunción. La disyunción lógica, dadas dos proposiciones P y Q, va a tener dos posibles situaciones. La disyunción lógica inclusiva, que se representa mediante el símbolo indicado en la pantalla, y es que P o Q viene dado por que es verdad sí y solo sí, o P es verdad o Q es verdad o ambas son verdades. Sin embargo, la disyunción lógica exclusiva se representa mediante P nabla Q, que consideramos que es verdad sí y solo sí, o P es verdad o Q es verdad, y no consideramos el caso en que ambas sean iguales. Respecto a la negación, decir que da una proposición, su negación es no P y se representa por cualquiera de los símbolos expresados en la transparencia. Y respecto a la conjunción, decir que das dos proposiciones, la conjunción de esas dos proposiciones es una nueva proposición que se representa mediante el símbolo P y Q, como aparece en la pantalla, y que es verdad si solo si ambas son verdad simultáneamente. El segundo tipo de conjuntivas son las secundarias. Dentro de las secundarias vamos a estudiar la implicación material, la implicación recíproca y la bicondicional. La material va a ser la clásica condicional. Si dan dadas dos proposiciones, una P y otra Q, si P entonces Q, que se representará con P flecha Q, eso va a ser para nosotros la condicional. Y es verdad siempre que no ocurra a la vez que P es verdad y Q es falsedad. La recíproca es sustituir la P por la Q. Respecto a la bicondicional, pues dadas dos proposiciones P y Q, la bicondicional es una nueva proposición denotada por P sí, solo sí, Q, y que es verdad sí, solo sí, los valores de verdad de ambas es el mismo, es decir, o las dos son verdad o las dos son falsedades. Un elemento muy importante en la lógica van a ser las expresiones. Las expresiones van a ser secuencias finitas de símbolos en hilera. Dentro del conjunto de todas las expresiones, nosotros vamos a definir 4 operaciones internas. Una unaria, que es la primera que aparece en la pantalla, y 3 binarias. Bueno, pues sobre este conjunto vamos a considerar un subconjunto muy importante, que es el conjunto de expresiones inductivo. Es un subconjunto I de todas las expresiones, tal que todos los símbolos de aserción pertenecen a I y además I es cerrado respecto a las operaciones internas anteriormente presentadas. Con este concepto ya estamos en disposición de hablar de las fórmulas bien formadas. Una fórmula bien formada, la representaremos por FBF, es una expresión perteneciente a todos los conjuntos de expresiones inductivos. Una vez que ya sabemos lo que es una fórmula bien formada, ahora vamos a definir cuándo esa fórmula bien formada va a ser verdad o falsedad. Y para eso vamos a introducir previamente lo que es un lenguaje en el cálculo proposicional. Un lenguaje en el cálculo proposicional va a estar formado por un alfabeto, que es un conjunto de símbolos. En nuestro caso van a ser los paréntesis, conectivas, símbolos de aserción, y además por un conjunto de fórmulas bien formadas. En estas condiciones, si representamos por L el conjunto de todas las fórmulas bien formadas de nuestro problema y consideramos el conjunto formado por la V, que representa la verdad, y la F, que representa la falsedad, una valoración de verdad es una aplicación de L en VF, tal que si consideramos dos fórmulas bien formadas alfabetas, se satisfacen las condiciones presentadas en la pantalla. Bajo estas condiciones podemos dar la definición de tabla de verdad. Dada una fórmula bien formada alfa, la tabla de verdad de alfa viene dada por la lista de V de alfa, es decir, la lista de valoraciones de verdad de los símbolos de aserción que constituyen la fórmula bien formada alfa. Bueno, pues teniendo en cuenta esta definición, en esta transparencia presentamos las bien conocidas tablas de verdad de la conjunción, disyunción, negación y condicional.
A continuación vamos a ver cuándo un conjunto de fórmulas bien formadas es satisfactible. Para eso, previamente vamos a tener la siguiente situación. Si alfa es una fórmula bien formada y v es una valoración de verdad de alfa tal que da igual a verdad, entonces se dice que la valoración de verdad v satisface a la fórmula bien formada alfa. Un conjunto sigma será satisfactible cuando todas las fórmulas bien formadas que están en ese conjunto son, digamos, satisfechas por la valoración de verdad considerada. Bajo esta definición vamos a dar ya el concepto de implicación. Sea sigma un conjunto de fórmulas bien formadas y sea alfa una fórmula bien formada. Diremos que sigma implica alfa si cualquier valoración de verdad que satisface a todas las fórmulas bien formadas de sigma también satisface a la fórmula bien formada alfa. La denotaremos con el símbolo que aparece ahí, sigma, doble raya vertical y una horizontal alfa. El caso particular en que sigma sea el vacío y además ocurra que el vacío implica alfa, se dice que alfa es una tautología, es decir, en su tabla de verdad la columna considerada son todo verdades. Si el sigma tiene un solo elemento, por ejemplo beta, entonces se dice que la fórmula bien formada beta implica a la fórmula bien formada alfa. Además diremos que alfa y beta son tautológicamente equivalentes cuando alfa implica a beta y cuando beta implica alfa. Con todos estos conceptos ya estamos en disposición de dar una definición de las más importantes para los futuros temas de lógica, por ejemplo, difusa, que es el concepto de regla de inferencia. Si L es el conjunto de todas las fórmulas bien formadas, le llamaremos regla de inferencia a una función g de Ln en L, es decir, a una función n-aria que toma n fórmulas bien formadas y devuelve una fórmula bien formada, tal que su resultado no depende del orden de las fórmulas bien formadas que estemos utilizando. Diremos que alfa es igual a g de alfa 1 alfa n cuando alfa es una consecuencia de las fórmulas bien formadas alfa 1 alfa n mediante la regla de inferencia g. Un caso particular y muy importante para nosotros es el caso del modus ponens. Si consideramos nosotros como conjunto L, el formado por las fórmulas bien formadas alfa, beta y si alfa entonces beta, en el caso en que G, es decir, la regla de inferencia G de alfa, si alfa entonces beta sea igual a beta, en ese caso se dice que G es el modus ponens. Hay que darse cuenta que alfa coincide con el antecedente de la condicional si alfa entonces beta y nos da como resultado el consecuente beta. En la siguiente transparencia presentamos lo que es el concepto de deducción lógica sobre un conjunto de fórmulas bien formadas y además nos permite con este concepto definir lo que vamos a llamar sistema de deducción. Para nosotros un sistema de deducción D es un conjunto delta de fórmulas bien formadas al que llamaremos axiomas, es decir, fórmulas bien formadas cuya valoración de verdad es siempre verdad y un conjunto R de reglas de inferencia no vacío. Bueno, pues en estas condiciones, si sigma es un conjunto de fórmulas bien formadas y alfa es una fórmula bien formada, diremos que alfa es un teorema de sigma en el sistema deductivo D si alfa es deducible de delta unión sigma mediante la regla de inferencia R considerada, ¿no? Si además sigma es un subconjunto de delta, es decir, sigma es un subconjunto de axiomas de delta, entonces se dice que alfa es un teorema lógico del sistema. Bueno, teniendo en cuenta estas definiciones, es importante también decir lo que es un sistema deductivo básico para nosotros. Es el que aparece en esta pantalla y decir que si phi es una fórmula bien formada, representaremos por sigma, raya vertical, raya horizontal, alfa, si phi es un teorema de sigma. En estas condiciones llamaremos sistema deductivo inconsistente a un sistema deductivo, es decir, formado por axiomas y por reglas de inferencia, tal que si phi es un teorema lógico, tal que no phi es también un teorema lógico. En ese caso se dice que el sistema deductivo es inconsistente. En caso contrario se dice que es consistente. Bueno, pues en estas condiciones consideremos el sistema deductivo que aparece en la pantalla, es decir, formado por los axiomas 1, 2 y 3 y la regla de inferencia utilizada es el modus ponens. Bueno, pues el teorema es el siguiente. El sistema deductivo D anterior es consistente. Termino la presentación dando algunos teoremas importantes para futuras aplicaciones, como es, por ejemplo, el teorema de rectitud, que dice lo siguiente, que si alfa es un teorema consecuencia del sistema sigma de fórmulas bien formadas, entonces sigma implica alfa. También tenemos el teorema de deducción, el teorema de reducción al absurdo y finalmente el teorema de completitud, que dice que si delta, conjunto de axiomas, implica alfa, entonces alfa es un teorema que se obtiene a partir de delta.